¿Quién quiere un cafecito? Bienvenido, bienvenida a esta sección de Monichigan TV, en donde conversaremos sus inquietudes y dudas espirituales con un café dibujista. La pregunta de hoy viene de Instagram y es de super-sónica. Hola Fran, ¿cómo aprendiste a dibujar? ¿Lo considerarías un don o todos podemos aprender? Y antes de responder a esta pregunta, me encantaría saber qué opinas tú en la cajita de comentarios abajo de este video. Lo que voy a decir es una creencia muy personal. El talento no existe, los dones místicos no existen. Muchas veces percibimos en los otros lo que llamamos talento, pero no vemos el inmenso y largo camino que esa persona ha tenido que recorrer para poder llegar hasta ese punto o ese momento en que los estamos contemplando. Es por ejemplo como las redes sociales, que vemos que las personas se ven muy felices, muy exitosas, y a veces eso no es necesariamente cierto. Por eso quisiera contarte un pedazo de mi historia. Contrario a lo que muchos podrían creer, yo no nací ni crecí dibujando. De hecho, no fue hasta hace algunos pocos años atrás que supe lo que quería hacer con mi vida, dedicar mi vida al dibujo y puntualmente usar el dibujo como una herramienta de pensamiento y comunicación. Y una de las varias carreras que estudié, para pesar de mi madre, fue periodismo o comunicaciones, en donde conocí por primera vez el mundo de la historieta. Y yo había crecido leyendo las aventuras de Tintín, entonces se sintió un poco natural ir por ese camino. Y un par de años más tarde, haciendo unos pequeños y tímidos intentos, logré publicar una historieta en el diario. Pero ese trabajo no duró mucho, porque surgió rápidamente la angustia, la inseguridad y esa sensación de que la dificultad por la que estaba pasando se debía a mi falta de talento y técnica. Y además, obviamente, algunos comentarios de personas que me decían que dibujaba pésimo, y todo eso se apoderó un poco de mí. Decidí que tenía que hacer todo lo posible para compensar esa falta de talento estudiando. Me enrolé en una academia de pintura realista con un maestro español. Y rápidamente comprobé que era de las peores, y estaba tan enojada conmigo misma. Era una rabieta infantil dentro de mi mente. Y sobre todo con un compañero que pintaba y dibujaba tan bien que todas las personas se acercaban y le decían que tenía un talento tan grande, que era tan talentoso, tan habilidoso, tan majestuoso, y algo ardía dentro mío cada vez que escuchaba esos comentarios. Y por supuesto, a mí nadie me felicitaba. Un día salí del lugar, me paré en la calle y no pude evitar que se me cayeran las lágrimas. Y recuerdo perfecto que llamé a mi madre y le dije que no podía seguir haciendo esto, porque claramente no era algo para lo que yo fuera buena. Todos los demás eran mejores que yo. Y de verdad lo recuerdo como si fuera ayer, parada ahí en la calle, hablando por teléfono, llorando, tratando de que nadie me mirara por la ventana, con mucha vergüenza además, y también con mucha vergüenza les digo esto, que estaba llorando. Y lo recuerdo perfecto, ella me dijo: renuncia, si es tan difícil, es mejor que no lo hagas, renuncia. Y me quedé ahí parada contemplando mis opciones mentalmente, y en ese momento sentí algo como una rebeldía, una energía, no sé cómo llamarlo, pero algo que era como no puedo rendirme, no puedo dejarme vencer por esto. Y como he dicho en muchas otras publicaciones y videos, soy una cobarde rebelde. Así que me cacheteé mentalmente y me sequé las lágrimas y volví a entrar. Tenía tanto miedo de no lograrlo, no adquirir la técnica, no sentirme valorada por las personas o admirada por mi talento artístico. Estas son razones que antes sentía válidas, ahora se sienten tan infantiles un poco, pero era parte de mi proceso de crecimiento. Y comencé a trabajar mucho más duro que antes. En vez de enojarme cada vez que alguien felicitaba a mi compañero, decidí ser como una esponja y absorber sus conocimientos.
todo lo que pudiera aprender de él y de las otras personas que me rodeaban me servía para mejorar. Cambié mi actitud. Dejé de sentir que la vida me debía cosas y comencé a hacerme cargo de mi vida. Y esto obviamente no fue de un día para otro, fue progresivo, pero si lo miro en retrospectiva me doy cuenta de que ahí hubo un gran quiebre, de dejar de sentir que las cosas me pasaban y comenzar a pasar por las cosas, en el fondo. Eso fue un poco la gran diferencia del antes y el después. Comencé a madurar y hacerme cargo de mis decisiones y no culpar a los demás o a la vida de lo que me estaba sucediendo. Y un día alguien nuevo llegó al taller, miró mis cuadros y dijo, vaya, qué talento. Y ahí fue cuando, y me emociono un poco al recordar ese momento, porque fue como todo, soy tan soy tan llorona, lo lamento. Fue como todo lo que había estado trabajando, todos esos tormentos místicos, todas esas cosas tan difíciles, en ese momento todas como que convergieron de alguna forma y me di cuenta de que lo había logrado. Todas esas cosas que yo había sigo lagrimeando. Todas esas cosas que yo había querido, había soñado, había deseado, ya eran reales. Y lo que pasó naturalmente en ese momento fue que me di cuenta de que haber logrado ese sueño que tenía no era tan gratificante. No era tan gratificante como el proceso que tuve que pasar para poder lograrlo. Ese fue el momento en que la realidad me dio un poco de bofetada en la cara. Me di cuenta de que el talento no existe, que el trabajo duro lo es todo. Recientemente me hice 2 tatuajes. El primero significa la necesidad de abrazar todo lo incómodo y tormentoso que existe en el camino de mejora y superación personal. Y el segundo, que el arma más poderosa para ir por nuestros sueños es la práctica constante. Y en respuesta a tu pregunta, Supersónica, creo que todos pueden aprender, incluso quienes como yo no consideran que tienen un don supernatural. La verdad es que el talento no existe, solo existe el trabajo duro. Y para lograrlo se requiere humildad, perseverancia, tolerancia a la frustración, aprender con humildad de quienes van más avanzados que nosotros en el camino, pero sin compararnos destructivamente con ellos, solo compararnos con nosotros mismos. Me encantaría continuar esta conversación con ustedes en los comentarios. Así que, para que sigamos todos lagrimeando juntos, quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Han tenido a lo mejor alguna experiencia similar en que sintieron que no podían hacer algo, pero se probaron ustedes mismos lo contrario? Quiero leerlo ahí en los comentarios. Y mientras tanto, si esta respuesta aplacó en alguna medida tu angustia espiritual respecto del dibujo, he preparado para ti un playlist con 6 videos para ver si sientes que dibujas pésimo y comenzar este camino de superación personal. Haz clic en la pantalla para comenzar a verlos. Y recuerda, la práctica hace al maestro. ¡Chau, chau!